Hola, el entrevistado del día de hoy será Pedro Carrizo. Pedro Carrizo ha trabajado como gerente regional y nacional en múltiples empresas y hoy se desempeña como profesor y director de finanzas en la FEN. Así que su opinión será de gran relevancia. Vamos a conocerlo. Estamos en presencia aquí con Pedro Carrizo. Pedro Carrizo fue el mejor egresado de la generación en mención economía. Acá en la FEN, además, aprobó un MBA con máxima distinción. Así que, bueno, Pedro, muchas gracias por su tiempo. El objetivo principal de esta conversación es poder brindar una perspectiva más práctica sobre la resolución de conflictos. Bueno, usted en su perfil mencionaba poseer una sólida experiencia en el ámbito, destacando dirección general de la empresa, gobierno corporativo y planificación estratégica. ¿Nos podría contar un poco de en qué empresa rol cumplía o alguna experiencia allí vivida? Bueno, en general, Ujú. yo he trabajado como 25 años en empresas multinacionales, básicamente en Ice Scanner y Energy y luego Enel, y también en la parte de telecomunicación y retail. Entonces, en general, me ha tocado participar en distintas estructuras y las estructuras muchas veces son las que crean los conflictos. Y sobre todo, digamos, en empresas que tienen estructuras que son matriciales. O sea, yo me recuerdo que en Enel cambiaron la estructura y al final, en algún momento del cambio de estructura tenía más de 15 jefes. Entonces, ese es un problema porque al final eso te genera muchos conflictos. Si bien es cierto, puede que sea bueno para poder gestionar a nivel global, pero al final en los países las estructuras matriciales generan ese tipo de problemas y entonces se generan muchos conflictos porque tú a qué jefe le respondes. Tienes 15 jefes, en algún momento los tuve y tenía que responder tanto al país como a nivel mundial, líneas de negocio y también a los gerentes generales de los países. Entonces, las estructuras matriciales tienen ese problema, sobre todo son las empresas multinacionales. Bueno, y desde su experiencia, ¿qué sería más efectivo para afrontar un conflicto? ¿Enfocarse en prevenirlo, ya sea a través de su cultura organizacional u otras estrategias, o intervenir directamente cuando ya ha surgido? Eso, digamos, cuando también fui gerente general, me tocaba trabajar con mis otros pares, que eran los gerentes generales de Endesa, Chilectra, Energy, Ujú. y en general lo que hacía yo era tener reuniones con ellos para ver cuáles eran sus dolores o problemas. ¿Pero eso era por iniciativa suya? Sí, porque en general teníamos reuniones que eran reuniones de país, digamos, en el cual iban todos los gerentes generales, y ahí se veían, digamos, o se gestionaban los problemas, pero Ujú. eso es cuando ya pasaron. Entonces, lo que yo hacía era justamente conversar con ellos antes para poder ver qué es lo que les importaba más a ellos y yo después trabajarlos con mi equipo. Cosa de anticiparse, estar muy cerca de ellos para saber, digamos, cuáles son sus problemas y poder, digamos, dar los pasos antes, digamos, de que se generen los problemas. Y otra cosa es que cuando tú haces proyectos muy grandes, para evitar los conflictos o que no se generen, en vez de tener un proyecto y definir lo que tú quieres en ese proyecto y juntarse 6 meses después, es mejor juntarse cada 15 días y ver los avances, porque al final, mientras más pasa el tiempo, existen más probabilidades de hacer divergencias. Claro. Entonces, si tú tienes como metas volantes y lo vas corroborando de que lo que tú entendiste es lo que quería el cliente, entonces esos conflictos, digamos, van disminuyendo. Bueno, siguiendo con lo práctico, piense en un conflicto real. ¿Podría describir la situación y qué acciones concretas tomó usted y cuál fue el resultado final? Un potencial conflicto fue justamente cuando yo llegué a ese puesto, digamos, como gerente general, y en realidad yo era el que menos sabía de tecnología de los que estaban ahí, Porque venía llegando. porque venía llegando, pero de la parte más de planificación, control, finanzas. ¿Ya? Pero obviamente todos los que trabajaban en la empresa de sistemas eran ingenieros informáticos, con máster en sistema informático, y todos los gerentes que dependían de mí me dijeron, ¿para qué viniste si en realidad no te necesitamos y tú no sabes nada? O sea, me lo dijeron en mi cara. Entonces le dije, mira, yo probablemente de tecnología puede que no sepa tanto como ustedes, pero de gestión sí que sé. Y entonces le empecé a demostrar que, con hechos, digamos, de que en realidad podíamos darle vuelta a la cara, digamos, a todos esos proyectos que tenían 3 años, digamos, de no haberse terminado. Y después entonces ellos se fueron dando cuenta que en realidad lo que yo quería era ayudarlos a salir adelante, porque si no, en realidad se iban a hundir más de lo que ya estaban. Lo que hay que hacer es generar confianza y generar confianza también con el negocio, que era algo que ellos no tenían. Bueno, pensando en este tipo de situaciones, ¿cuál diría que son las dos habilidades esenciales que debe tener un líder para manejar un conflicto con éxito? Primero es saber escuchar. O sea, tú tienes que escuchar a tu contraparte, pero de manera verdadera. Es decir, ¿cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que ellos esperan?
qué es lo que ellos van o están dispuestos a dar a cambio, pero lo más importante es siempre anticiparse. Si tú vas a ver que va a haber un potencial conflicto, es mejor sentarse antes de que el conflicto se produzca. Claro. Es como lo que usted mencionaba, que reuniones cada 15 días Claro, con metas claro. bien definidas. Bueno, y para finalizar, ¿qué consejo le daría a un futuro profesional que le tiene miedo a los conflictos y tiende a evitarlos? Primero hay que evaluar bien la situación, o sea, porque muchas veces hay que dimensionar los conflictos para ver si en realidad es un conflicto, primero que nada. Si tú dimensionas la situación y el impacto, en realidad no pasa nada. Porque si vas a ir a negociar algo, muchas veces lo que uno tiene que hacer es, si los conflictos, digamos, no te afectan tanto o son de dimensión pequeña, los deja pasar. Pero no puedes ganar todas las batallas. Saber elegir y direccionar más como tema energía, Claro. quizá presupuesto Claro, y... tienes que dimensionar los conflictos para saber si te metes en la batalla o no te metes en la batalla. Y segundo, digamos, tienes que siempre ver el contexto total, a quién le impacta qué cosa, y cuáles son los stakeholders que me pueden apoyar a mí y cuáles son los stakeholders que le pueden apoyar a él. Perfecto, tremendo consejo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, experiencia y consejos. Que les vaya muy bien en el trabajo.